¿Cómo es el método de estudio que te recomendamos durante la preparación? Durante la primera fase de MIR Plus sabemos que vas a disponer de menos tiempo para poder dedicarte al MIR. Tu primera prioridad es el estudio de la carrera de medicina, pero hemos escogido para ti una zona de máxima rentabilidad, que es el REPE-MIR. Ese es el objetivo de tu preparación y lo que tienes que tener siempre en mente. El cóctel de aprendizaje en el curso MIR Asturias se consigue combinando tres componentes. El estudio, no hay ninguna forma de adquirir conocimientos de una forma más rentable que estudiando. 2, practicar eso que has aprendido en exámenes de test, poner en práctica lo que has aprendido y luego repasarlo asistiendo o bien a una clase en la sede, en el curso intensivo, a las actividades presenciales de los sábados durante las 2 primeras vueltas de MIR Plus, o bien, si no puedes desplazarte, viendo las videoclases de repaso en tu ordenador. Vamos a comenzar con el estudio. ¿Cómo es el estudio durante estas 2 primeras vueltas? Hemos dicho que de septiembre hasta marzo vas a disponer de la oportunidad de ver las 7 asignaturas más importantes del examen y dedicarás 3 semanas a cada asignatura. Esas asignaturas pues, van a ser medicina preventiva y estadística, digestivo, enfermedades infecciosas, respiratorio, cardiología, etc. En las 3 semanas, la mayor parte del tiempo vas a dedicarlo a adquirir conocimientos manejando el manual del curso MIR Asturias. Es un libro que es el mismo que vas a tener durante el curso intensivo, es decir, a partir de que termines la carrera de medicina, de forma que va a ser más extenso de lo que puedes dedicar durante la primera fase de la preparación. Pero hablando con vosotros hemos visto que queríais tener el material definitivo para ir preparando y ir aprovechando esas primeras vueltas para ir acostumbrándoos al material, a la disposición de los temas y al texto que vais a utilizar luego en el resto de la preparación. La mayor parte de los días vas a dedicarte al estudio. Luego vas a complementar los otros días con actividades presenciales en la sede y exámenes de test. El material que vas a utilizar son libros actualizados específicamente escritos para la preparación del MIR, basados en las cosas que han caído en MIRes anteriores y las cosas que consideramos más importantes y con mayor probabilidad de caer en las próximas convocatorias. Hay 27 volúmenes diferentes, un libro para cada asignatura, las asignaturas más periféricas en el sentido de que reúnen menor número de preguntas, como puede ser geriatría, anestesia, etcétera, están incluidos todos en un solo volumen. Y vas a encontrar en cada libro un paquete formativo completo, en donde hay teoría, hay resúmenes y hay preguntas de test. La teoría está dividida la asignatura en temas. Verás que hay cosas que están subrayadas. Las cosas que están subrayadas, destacadas, han caído en el MIR y constantemente se está haciendo referencia a cosas que han caído. Pero no solo se hace referencia. Para que no tengas que ir a buscarlo en otro libro o en una aplicación informática diferente, detrás de lo que estudias, inmediatamente después te encuentras las preguntas que han caído sobre eso que acabas de estudiar. De forma que veas la importancia de lo que acabas de estudiar y en la forma en la que es preguntada. De una forma muy rentable. Por eso son gordos los libros del curso MIR Asturias, porque contienen toda esa información en el mismo sitio. No hay que manejar varios volúmenes simultáneamente. Además, son extensos porque contienen un elevadísimo número de ilustraciones, de métodos complementarios de diagnóstico, etc. Contienen reglas mnemotécnicas y contienen todo aquello que hemos podido, repasos, resúmenes, tablas, que hemos podido generar para facilitar tu esfuerzo, tu rendimiento. Recuerda que por mucho tiempo que dediquemos nosotros a preparar el material, no vale para nada si tú luego no lo usas. Eres tú, el que con tu trabajo diario va a pasar ese conocimiento del libro a tu cabeza y vas a ser evaluado con lo que tú portes el día del examen.
¿Por dónde estudio en estas dos primeras vueltas? El volumen 27 de la colección se denomina Repemir y contiene los conceptos más repetidos, los repetidos más de 3 veces de cada una de las asignaturas. O sea, no todos los conceptos repetidos, solo los conceptos más repetidos, los que han sido repetidos más de 3 veces. Luego, en cada asignatura tiene su propio volumen y dentro de la teoría vas a encontrar al final de cada capítulo un resumen de final de capítulo. Es eso lo que tienes que intentar asimilar durante la primera vuelta. Número 1, el Repemir. Si tienes más tiempo, los resúmenes de final de capítulo. Y solo si dispones de más tiempo, dedicarte a los capítulos más importantes, sin intentar abarcarlo todo, porque no vas a tener tiempo para poder hacer simultáneamente sexto de medicina y todo el libro que utilizarás después en el curso intensivo. El Repemir de la asignatura está en el volumen 27 del manual que has recibido. Ahí tienes todos los conceptos repetidos más de 3 veces clasificados por asignaturas. Además, al final de cada capítulo vas a tener el resumen del capítulo. Y si dispones de más tiempo, tienes que seleccionar para leer la totalidad de un capítulo o varios capítulos y para eso tienes 2 herramientas en la página web, lo que llamamos BIPMIR y Exprimir. BIP es I de importancia. ¿Cuáles son los capítulos más importantes de una asignatura? Aquellos que reúnen en su interior mayor número de preguntas. Y así vas a encontrar una clasificación de todos los capítulos de esa asignatura por número de preguntas. El capítulo que contiene mayor número de preguntas se le da un coeficiente 100 y los demás se presentan de forma relativa al capítulo que mayor número de preguntas tiene. Un criterio para seleccionar si tienes que escoger un capítulo para leer puede ser el capítulo que más preguntas reúne. Pero si dispones de menos tiempo, en lugar de lo más importante, coge lo más rentable. Y lo más rentable es el zumo de la asignatura, el exprimir. En el concepto de exprimir no solo tenemos en cuenta la importancia de cada capítulo, sino además la extensión, el número de páginas que necesitas leer para poder contestar esas preguntas. Y así el orden de rentabilidad no coincide necesariamente con el orden de importancia. Y si estás restringido de tiempo, tienes que ir a lo más rentable. Y dentro de medicina preventiva, lo más rentable son los estudios experimentales. Y ese capítulo, el que tiene más rentabilidad, es el que tiene coeficiente 100 en esa asignatura. Y los demás se presentan de forma relativa a la rentabilidad del más rentable. Repasamos. ¿Cuál es lo más importante? El capítulo más importante es el que mayor número de preguntas reúne. ¿Cuál es el más rentable? No el más importante, porque a lo mejor el más importante es muy extenso. En cambio tienes otro que tiene menos número de preguntas, pero además están muy concentradas las preguntas en pocas páginas. Ese sería el más rentable, el que indica la herramienta Exprimir. Acuérdate del zumo de la asignatura. El método de estudio que te recomendamos no es memorizar, es hacer una prelectura para organizar la estructura de la asignatura, ver cuáles son los capítulos. Empieza con un recuerdo anatómico, luego fisiopatología, farmacología y luego habla, por ejemplo, de pleura, luego de insuficiencia respiratoria, luego de mediastino, infecciones, tumores. Ver el edificio de la asignatura, qué pisos tiene, antes de empezar a meter en cada uno de esos pisos muebles en las habitaciones. Esos muebles los harías con la lectura activa. Acuérdate que no te recomendamos memorizar, porque no te daría tiempo. Sé que eso te da seguridad, pero no te daría tiempo a más que a ver muy poca cantidad de información. Lo más rentable es este método: leer, entender y relacionar con otras cosas que has leído previamente. La lectura comprensiva. Esto es lo que nosotros te recomendamos durante la preparación y sobre todo durante esta fase de la preparación. Entonces, hemos visto qué harías en la primera vuelta de MIR Plus, las 7 asignaturas más importantes. En la segunda vuelta vas a multiplicar la intensidad y lo que vas a abarcar por 2, de forma que en lugar de 7 vas a ver ya 14 asignaturas. 7 de ellas ya es la segunda vez que las ves, de forma que te van a resultar más fáciles, que son las más importantes. El número de horas de trabajo que recomendamos dedicar a la preparación, sumando todo, estudio, test, repaso, asciende de 2 a 4.
pero sabemos que si no dispones, cada uno y en cada facultad hay distinta disponibilidad de tiempo. Lo primero es que acabes tu carrera de medicina. Esto, si cumples ese objetivo y dispones de 3 horas, 2 horas, aunque sea 1 hora, eso es mejor que nada. Y si no puedes hacer ninguna otra cosa, al menos vete a la actividad presencial, a las sedes, donde vas a tener al final de la semana una clase de repaso de lo más rentable de la asignatura, un examen y un comentario, una clase de comentario de ese examen. De forma que durante la segunda vuelta hemos dicho que el ritmo se incrementa. En lugar de una asignatura cada 3 semanas, vas a ver una asignatura cada semana y te va a dar tiempo a ver 14 asignaturas. Eso es el objetivo de las 2 primeras vueltas que vas a hacer coincidir con sexto de medicina, teniendo claro que, por supuesto, lo importante es acabar sexto. Y el tiempo que puedas dedicar al MIR será muy bueno para incrementar tu nivel de conocimientos al comienzo del curso intensivo.